Buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? Bueno, muchas gracias a todos por venir. Mi nombre es José Pedro Espada y os doy la bienvenida a todos los que estáis aquí acompañándonos hoy en este primer webinar. Y tengo el gusto de presentaros esta primera actividad de la Sociedad Científica Radio Infancia. La sociedad empezó a funcionar en noviembre pasado y durante todos estos meses pasados hemos estado pues poniendo en marcha todo lo relativo al funcionamiento interno. Hemos tenido que parar un poco por esta situación de confinamiento que nos ha afectado a todos y esperamos que estéis todos bien, ya saliendo, por lo menos en España, en otras zonas, cada uno a su ritmo. Y bueno, pues esta actividad y este ciclo de webinars es el inicio de las actividades de la sociedad. Por eso estamos especialmente contentos y nos alegra que hayáis podido acompañarnos un buen número de personas esta tarde. En el primer webinar, pues vamos a tener como invitada o como ponente hoy a la profesora Cristina Larroy, que ya es catedrática de Psicología Clínica en la Universidad Complutense de Madrid. En su figura profesional, nosotros nos gusta esa combinación que ella representa de trabajo académico, investigador y también trabajo muy aplicado a nivel de calle y de paciente, ¿no? De hecho, pensamos que era la persona más indicada para el tema que vamos a tratar hoy, que es el de la atención psicológica a distancia. La telepsicología es una modalidad de terapia que siempre ha existido, las videoconferencias o cualquier otro tipo de conexión entre terapeuta y paciente cuando por circunstancias no era posible un contacto directo, o se optaba por esta modalidad como una forma combinada. Y lo cierto es que durante esta situación de pandemia ha proliferado por necesidad. Todos nos hemos tenido que volver más tecnológicos, los psicólogos clínicos y terapeutas también hemos tenido que rápidamente adaptarnos a otra modalidad y tanto nosotros como los pacientes parece que hemos sido capaces de adaptarnos bastante bien. Ella, la profesora Larroy, dirige en la clínica en la Universidad Complutense de Madrid, la clínica universitaria, donde durante todo el año y desde hace bastantes años atienden población que necesita asistencia psicológica y desde hace unos años, como una modalidad especial, pusieron en marcha uno de los servicios pioneros en nuestro país que se llamaba Psicol. Durante esta etapa de confinamiento sabemos que ha sido un servicio especialmente activo porque han estado atendiendo en turnos muy intensivos personas que desde sus casas recurrían a ellos para pedirles ayuda psicológica. Y de eso es de lo que le hemos pedido que nos hable hoy. Así que os presento a la profesora Cristina Larroy, que tenemos el placer de que nos acompañe hoy. Creo que todos conocéis las normas de funcionamiento de los seminarios online. Vamos a mantener los micrófonos apagados. El chat puede utilizarse en paralelo si queréis. Veremos luego turno para hacer las preguntas y, bueno, pues seguro que transcurre todo estupendamente. Adelante. No te veo ahora mismo, Cristina, pero creo que estás por ahí. Cuando quieras activa tu cámara y adelante. Le he puesto la cámara, debería estar. No me he ido, te lo prometo. No sé, a lo mejor si quitas la presentación no tengo ni idea. Pero yo sí me veo. No sé si los demás... creo que se me está viendo y espero que sí, porque no es por verme a mí, es por ver la presentación que con tanto cariño he preparado, porque realmente, bueno, pues para mí es un honor inaugurar este ciclo de webinars. Así que si te parece bien, empezamos ya. Cuando tú quieras. Perfecto. Pues vamos a la conferencia. Muy bien. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por ser la primera invitada de este ciclo de webinars, que sin duda, y vistos los ponentes hoy, va a ser muy interesante, así que yo os animo a que os apuntéis a los siguientes. El objetivo de esta charla pues, va a ser ofrecer una base teórica y práctica para la utilización de nuevas tecnologías en intervención psicológica. A mí me interesa repasar algunos aspectos fundamentales que a veces se dejan un poco de lado, como son, por ejemplo, los aspectos éticos y deontológicos y aspectos relativos a la protección de datos, de seguridad y de privacidad en Internet. Luego también veremos en qué condiciones es bueno o no hacer teleterapia y cuáles son los pacientes elegibles, cuáles son aquellos pacientes que claramente pueden ser susceptibles de mejora
con este tipo de intervenciones. Veremos un poco también las ventajas e inconvenientes. Se citarán algunas de las aplicaciones más importantes en evaluación e intervención, bien con realidad virtual, bien mediante el smartphone o bien con otro tipo de herramientas. Y por último, y en lo que quería más basar o centrar esta exposición, pues se comentarán las características específicas de la terapia por teléfono y por videollamada. Bien, en los últimos años todos sabemos cómo ha ido evolucionando Internet y cómo se han ido desarrollando tecnologías de la información y de la comunicación, que yo a partir de ahora, por brevedad, voy a llamar TICs, ¿vale? Bueno, todo esto ha propiciado una cibercultura que comprende formas diferentes de relación de las que teníamos hasta ahora. Hoy día hay multitud de actividades que hacemos a través del smartphone que hace años serían impensables, ¿no? Pues pagas compras, haces transferencias, controlas la actividad de cantidad y de sueño, de ingesta, etcétera, etcétera, y lo haces todo a través de un dispositivo. Los psicólogos han ido incorporando a su práctica profesional la utilización de diferentes TICs, en las que la interacción entre el paciente y el terapeuta va a estar mediada por diferentes herramientas tecnológicas. A eso se le llama telepsicología y forma parte de un concepto más amplio que es el de telesalud. Pero quiero que quede claro que la telepsicología no implica un cambio de paradigma, es simplemente un cambio de herramientas que se utilizan para buscar la mejora en las conductas, en las emociones, en el bienestar de los pacientes. Evidentemente, estas TICs pues, van a ofrecer y están ofreciendo ahora mismo un gran potencial a la psicología clínica. En los últimos meses, desgraciadamente, en las últimas semanas, estamos viendo cómo están surgiendo y están ayudando de una manera muy importante a personas que de otra manera igual no hubieran podido tener acceso a estas ayudas. Uno de los objetivos de la telesalud en general y la telepsicología en particular, pues es un poco aliviar la carga de trabajo que hay en la salud mental en España. Según los datos del informe de salud mental de 2017, el 10,8% de la población que ha tenido o tiene un diagnóstico de problemas de salud mental, una misma cantidad, un mismo porcentaje consume tranquilizantes, relajantes o pastillas para dormir y un 5,6% toma antidepresivos o estimulantes. Es decir, tenemos los tranquilizantes, los relajantes y los antidepresivos son los fármacos estrellas en el botiquín de los españoles, cuando sabemos todos, o por lo menos todos los psicólogos, que la psicoterapia es mucho más eficaz para este tipo de trastornos. Sin embargo, ¿cuántas personas han solicitado ayuda psicológica? Pues tenéis ahí el porcentaje, solamente un 5,4%. ¿Y eso por qué? Bueno, es verdad que la ayuda no llega a quien la necesita y no llega por muchos motivos. Uno de ellos es lo que llevamos denunciando durante muchos años, ¿no? La falta de recursos destinados a salud mental dentro del Sistema Nacional de Salud, que se hace cada vez más y más patente. Pero también hay otros motivos. Incluso teniendo acceso o pudiendo tener acceso a algunos de estos servicios, realmente la gente no puede acceder a ellos pues porque implican desplazamientos, porque implican dejar momentáneamente el cuidado de otras personas, implican dejar momentáneamente el trabajo. Y bueno, a nadie en el trabajo le importa pedir un día para ir al dentista, pero sí le importa pedir un día para ir al psicólogo, porque aún tenemos esa especie de estigma, ¿no? Esa vergüenza que le da aún a mucha gente poder acceder a los servicios de salud mental. Y también, por supuesto, tenemos motivos económicos. Hay mucha gente que no puede costearse lo que supone una atención privada y la atención pública está absolutamente saturada y los servicios que te pueden dar pues son normalmente pues escasos y muy dilatados en el tiempo. Por tanto, pensamos que las nuevas tecnologías pueden ser una ayuda importante para llegar de verdad a quienes las necesitan y descargar un poco esa sobrecarga que tiene la salud mental en España, los servicios de salud mental en España.
Aquí tenemos una diapositiva que recoge el uso del móvil, de Internet y de las redes sociales en nuestro país. Una población total de unos 47 millones, así redondeando, de personas, resulta que tenemos más de 54 millones de suscripciones a móviles. Es decir, nos toca a un móvil y pico por persona. Yo concretamente tengo 2. Además, 42 millones son usuarios de Internet. Si quitamos a los niños de pecho y a los ancianos muy ancianos, significa que prácticamente toda la población española puede ser usuaria de Internet. Y respecto a las redes sociales, es verdad que tienen un poco menos de penetración, pero también es verdad que los usuarios suelen ser los nativos digitales. Es decir, nosotros ahora tenemos una generación digital hiperconectada que han aprendido a comunicarse y a relacionarse a través de las redes sociales y que, por supuesto, cada vez esto va a ir en aumento. Por tanto, bajo esa perspectiva, pues se puede entender la importancia que las nuevas tecnologías van a tener en la vida de cualquier persona y van a tener, si no la tienen ya, que empieza a tenerla, en las aplicaciones al campo de la psicología. ¿De acuerdo? Todas estas tecnologías, el uso intensivo de Internet, pues nos va a servir de alguna manera para el diseño e implementación de herramientas que se aunan bajo la denominación de Behavior Intervention Technologies, los BIT. ¿De acuerdo? Sabemos que a medida que vamos utilizando Internet y las otras tecnologías, pues vamos dejando registros y rastros detrás de nosotros. La gente sabe, bueno, Google sabe qué páginas web hemos visitado, dónde estamos, qué redes sociales utilizamos, qué ponemos en las redes sociales, etcétera, etcétera. Todas esas huellas van a ofrecer, todos estos registros, pues unos datos complejos que luego se pueden utilizar para comprender y predecir mejor las emociones y el comportamiento humano en determinados contextos y nos sirven para desarrollar intervenciones óptimas según las características específicas de la persona y de su contexto. Por tanto, todos esos registros, todas esas huellas van a servir para que podamos hacer herramientas que nos permitan una evaluación y una intervención muy precisa para nuestras emociones, pensamientos y conductas. Como veis, las BIT, pues lo que tienen de diversas formas, pues tienen forma de inteligencia artificial, de realidad virtual, de videoconferencia, llamadas telefónicas, tecnologías a través del smartphone, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poquito de realidad virtual, de inteligencia artificial, intervenciones a través del smartphone. Nos centraremos en llamadas telefónicas y videoconferencias, pero bueno, quería dar 2 pinceladas de lo que son las intervenciones en la web, el gaming y las redes sociales, porque además cada vez van cobrando mayor importancia. Las intervenciones en la web son paquetes estandarizados de intervención, normalmente en los trastornos más prevalentes, trastornos de ansiedad, depresión, incluso adicciones, siempre y cuando estas sean leves. Han mostrado eficacia, se basan casi todas en las técnicas cognitivas conductuales y muestran una eficacia adecuada. Es verdad que estos paquetes son paquetes y por tanto no se adecúan a las circunstancias de la persona y de su contexto, pero funcionan relativamente bien y su eficacia, claro, es alta porque realmente son intervenciones pues, muy baratas. Respecto al gaming, pues suponen la aplicación de los juegos y de sus reglas a las intervenciones psicológicas y hacen de estas algo pues realmente muy motivante y muy divertido y que mejora la adherencia terapéutica. Aún no hay muchos, que son complejos, pero complejos de diseño, quiero decir, pero los que hay, pues la verdad es que son como muy enganchantes, ¿no? Muy adictivos. A la gente le gusta jugar, ir progresando, ir ganando metas y pasar a la fase siguiente. Y respecto a las redes sociales, pues se caracterizan porque se forman en ellas grupos de apoyo, grupos de intercambio de información, grupos de procedimiento de cuidado y de autocuidado, etcétera, etcétera.
Todas ellas se centran o provienen de un diálogo entre el hombre y la máquina. Y ese diálogo se va a poder aplicar pues, a todas las áreas de la salud, desde la prevención, la evaluación y predicción de conductas, el tratamiento, la intervención, el cuidado y el apoyo. Se van a integrar, no son procedimientos únicos, se van a integrar con otros procedimientos sanitarios, pero van a mejorar la personalización y la adaptación al contexto de las intervenciones al paciente que tenemos. Por tanto, van a mostrar una mayor eficiencia, van a contribuir a que las limitaciones producidas por el tiempo y la distancia, pues de alguna manera se borren, ¿no? Favorecen el que se promueva un estilo de vida saludable y de alguna manera le dan al paciente la responsabilidad de ir avanzando en esa intervención. Estamos empoderando al paciente. Ahora sí, de verdad, le hacemos coterapeuta de su proceso. Dentro de las BIT que más se utilizan en la práctica clínica, pues está la realidad virtual. Todos sabemos que la realidad virtual pues es un entorno creado informáticamente que recrea escenas u objetos de apariencia real y que el usuario pues, se cree inmerso en ese entorno. Normalmente el entorno se genera o se crea a través de unas gafas o un casco de realidad virtual, pero últimamente y cada vez más este casco pues, puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que van a permitir una mayor interacción del usuario con el entorno. Realmente esto es así porque antes la realidad virtual era un proceso realmente muy, muy caro y ahora mismo es un proceso pues, muy barato. Por 60 euros uno puede tener unas gafas de realidad virtual que son estupendísimas. Evidentemente lo más caro suelen ser las aplicaciones, pero también en Internet pues, puedes encontrar algunas aplicaciones, por lo menos unas versiones gratuitas de las aplicaciones más utilizadas. Por tanto, vamos metiendo más dispositivos y el entorno va siendo cada vez más inmersivo y más real. Aunque tengo que decir que aunque lo que se ve, el entorno que se percibe no sea del todo real, realmente eso no parece tener tanta importancia en la eficacia de las técnicas. Los primeros aparatos que utilizaban realidad virtual trabajaban con muñequitos, no con personas, con muñequitos. Ahora ya se trabaja con personas de aspecto real, sientes la velocidad, tienes la visión en 360 grados, te pones en lo alto de una torre, miras para abajo y estás viendo tus pies y estás viendo todo lo que hay abajo. Es decir, cada vez los entornos van siendo mucho más reales. Nosotros, y son de los que voy a hablar porque son los que más conozco, utilizamos algunos para la evaluación, como son los dispositivos de Nexplora. Nexplora nos ayuda, son dispositivos de realidad virtual y nos ayudan a la evaluación del TDAH en niños mediante el programa Aula. Bueno, veis todas las medidas que tiene para hacer una evaluación del TDAH absolutamente completa, específica y perfecta, que nos va a ayudar luego a desarrollar intervenciones muy precisas para cada uno de los niños. Y luego tenemos otro que es mucho más novedoso y es más completo desde mi punto de vista, que es el Aquarium. El Aquarium es un proceso que evalúa no solo TDAH en adultos, sino también puede evaluar depresión, trastornos de ansiedad, trastornos psicóticos y de alguna manera nos ayuda a hacer un diagnóstico diferencial, dado que hay mucha comorbilidad entre el TDAH adulto y algunos otros tipos de trastornos, ¿no? Y también pues, nos ayuda a desarrollar intervenciones mucho más precisas para estas personas. Con respecto a la evaluación, con respecto a la intervención, nosotros lo que utilizamos bastante es el SIUS, que es de otra casa, es de TEA concretamente, o lo comercializa TEA, y tiene una intervención que se basa en intervenciones básicamente en fobias específicas, acrofobia, agorafobia,
miedo a volar, miedo a las arañas. Claro, nos va permitiendo, cada vez va desarrollando más entornos y por tanto cada vez va siendo más útil para nosotros. Además, no solamente trabaja con la exposición a estímulos ansiosos, sino también pues tiene aplicaciones de entrenamiento en mindfulness, entrenamiento en relajación, nos permite una evaluación psicofisiológica y subjetiva de la ansiedad de modo sincrónico, de modo que podemos ver un poco, perdón, que estaba yo hablando aquí, no había pasado la diapositiva, podemos ver de un modo claro cómo se valora la persona, el paciente, el usuario en nuestra ansiedad. Luego tenemos otra aplicación, otro mundo virtual, que es el mundo de Emma, que yo creo que en estas épocas tan tristes puede ser realmente muy importante, porque está centrado en la reelaboración del trauma, del duelo, también se utiliza para trastornos de ansiedad. Lo que se busca con ello es pues, fomentar el proceso emocional, que va a ser un componente clave en el tratamiento de muchos trastornos, pero especialmente en el tratamiento de estos. Entonces, bueno, pues se evocan reacciones emocionales que permitan ese procesamiento, la aceptación, el aprendizaje de lo ocurrido y al final, pues, la superación del problema. Otro elemento, otra patita, ¿no?, de los bits que teníamos antes, que mostrábamos antes, es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial que va a funcionar precisamente con esos rastros o registros que nosotros vamos dejando y que va a funcionar también gracias a nuestro lenguaje. En este sentido, hay 3 programas que a mí me gustaría comentar. El primero de todos, el Webot, que suena fatal, pero es un robot terapéutico que utiliza técnicas cognitivo-conductuales para la evaluación y para la intervención en síntomas de ansiedad mediante una conversación en tiempo real. Realmente es un chatbot, pero es un chatbot psicológico, basado en la ansiedad, ¿no? Es una especie de robot psicólogo. El programa quizá más conocido de todos sea el Watson de IBM, que permite analizar la personalidad a través del lenguaje natural y que aplica análisis lingüístico y la teoría de la personalidad para inferir ciertos atributos a partir de textos naturales, de textos escritos en redes sociales, etc. Y mucho más modestamente que todo eso, pues está el programa LISA, que es un programa que está en pañales, que estamos desarrollando en los servicios psicológicos universitarios de la Autónoma de Madrid y de la Complutense, y que tiene más o menos la misma idea. Y aquí quiero hacer una salvedad, porque muchos psicólogos muestran muchas reticencias a estas nuevas tecnologías precisamente pensando en que este tipo de robots pues nos van a quitar el trabajo. Yo quiero tranquilizarles. Primero, a los robots, quienes les alimentamos somos nosotros, los psicólogos. Y después, estos son siempre un instrumento de ayuda, pero no es un sustituto. Al final, creo que no hay nada como alguna vez el contacto presencial, pero hay veces en los que el contacto presencial no es posible y estos dispositivos están siempre. Tú no estás las 24 horas del día, ellos sí. Así que yo creo que no hay que preocuparse por ir integrando cada vez más las nuevas tecnologías dentro de nuestra profesión, porque realmente son una ayuda y una ayuda muy, muy importante. También quería hablar un poquito de la intervención a través de los smartphones, porque es una cosa que, es una realidad que está aquí, que está para quedarse y que además es una ayuda muy, muy importante para todos los sanitarios, no solo para los psicólogos, para todos los sanitarios. Los smartphones son en realidad nuestros grandes aliados. Primero porque todo el mundo tiene uno o varios, ya lo hemos visto. En segundo lugar porque pueden ser asequibles, son dispositivos asequibles que requieren
una escasa competencia técnica, para algunas aplicaciones mucha y para la mayoría muy poca, porque permiten la recogida y el registro de un sinfín de datos de una manera continua y mucho más fiable y simple que los autorregistros tradicionales. Permiten lo que se llama la evaluación ecológica instantánea, EMMA, por sus siglas en inglés. Se utilizan básicamente en procedimientos de observación y autoobservación y se han demostrado claramente superiores a las herramientas tradicionales. Primero, porque permiten un registro instantáneo versus retrospectivo, por tanto es más preciso y además suele ser también más amplio. La evaluación ecológica momentánea, o EMMA, como se suele llamar, es un conjunto de técnicas de evaluación, como decía, cuyo objetivo es aumentar la validez ecológica de la información recogida y reducir los sesgos que puedan contaminar dicha información. Se aplica a todos los campos de la ciencia de la salud y en psicología pues su uso es relativamente reciente, pero cada vez es mayor y va en auge. Lo que traigo aquí, por ejemplo, es pues, un resumen de un TFM que se hizo en la Complutense, un TFM elaborado, realizado por Juan Nieto y dirigido por mí, que obtuvo el premio Comprende en la categoría de Ciencias de la Salud en 2017 y que supone una comparación entre los registros de un determinado número de conductas, registros de lápiz y papel frente a registros a través de una aplicación que se llamaba o que estaba desarrollada por APSICO, dirigida por el profesor Estupiñá, que es el actual coordinador del SICOL, y que permite el registro de distintas conductas de forma simultánea. Bueno, pues como veis ahí se pueden comparar los resultados mediante lápiz y papel y mediante la aplicación, y lo que se ve es que el registro de la aplicación implica una mayor extensión de palabras y, por tanto, una mejor descripción y más detallada del contexto y de las conductas, y además una menor latencia en el tiempo de registro, lo que de alguna manera implica también más fiabilidad. Por tanto, la evaluación momentánea ecológica es mucho mejor, son las siglas del EMMA en inglés, es mucho mejor que los registros tradicionales. Además, también tenemos nuevas tecnologías en intervención. De nuevo, los smartphones, las tablets, los ordenadores van a ser nuestros grandes aliados, pero básicamente los smartphones, que son lo que llevamos todos en el bolsillo, nos van a permitir una intervención ecológica instantánea, o EMI en sus siglas en inglés. Hay un creciente volumen de literatura que avala su eficacia. Hay que decir que prácticamente todas las intervenciones están basadas en técnicas apoyadas empíricamente, básicamente técnicas cognitivo-conductuales, pero lo que yo comentaba antes, que siempre se tienen que llevar a cabo bajo la supervisión de un terapeuta y con un contacto terapéutico periódico, real, presencial, ¿de acuerdo? Hay algunas características que hacen de alguna manera muy, muy apetecibles este tipo de intervención, ¿no? Pues porque nos permiten de alguna manera enseñar habilidades y también facilitar factores ambientales que aumentan la probabilidad de que la intención de cambio se convierta realmente en acción de cambio, ¿no? Mejoran las perspectivas y las creencias y, bueno, mejoran también la comprensión precisa de los beneficios que puede suponer el cambio conductual. El problema que yo veo a eso es que se debe garantizar que las personas no se acerquen a la aplicación simplemente como una solución rápida, sino que utilicen la aplicación para progresar periódicamente en su proceso terapéutico. Veis, os he puesto ahí un par de diseños, realmente son generalmente diseños muy atractivos que hacen que te enganches, ¿no? Están pensados precisamente para eso y también pues son divertidos. Bueno, yo creo que podemos cambiar las conductas haciéndolas más divertidas. Evidentemente, esto no es exactamente una nueva tecnología, pues todos estos bichos están
inventados desde hace mucho, pero bueno, si uno acierta en la portería, cuando acierta suena ¡gol! Y eso yo creo que es muy reforzante. Ya sabemos que el refuerzo aumenta la probabilidad de la conducta. De modo que también las apps tienen en cuenta este tipo de situaciones, este tipo de factores, ¿no? Nos van motivando poco a poco, nos van dando refuerzos pasito a pasito y nos lo dan de manera inmediata a la ejecución de la conducta. Y por eso hace que sean realmente tan interesantes. Os voy a compartir una app que es de las primeras, bueno, perdón, de las más recientes, quiero decir, que hay ahora mismo en el mercado. Está diseñada por el grupo Motion to Motion, dirigido por el profesor Gonzalo Arbás, que es el director docente de la Clínica de Psicología de la Complutense. Está disponible en Android, es gratuita y, como veis, pues es una aplicación para el entrenamiento en regulación emocional. Ha salido hace una semana y yo, desde luego, os animo a que la utilicéis porque es realmente muy, muy interesante. Tenemos otras, por ejemplo, en este caso, esta es una aplicación que sirve de ayuda a un programa basado en psicología positiva, un programa de carácter grupal, dirigido por la profesora Carmen Valiente, que es directora asistencial de la clínica, y por su grupo de investigación que se llevó a cabo en la Clínica de Psicología de la Complutense. Entonces, en este caso no es solo una aplicación de tratamiento, sino que es una aplicación de apoyo, ¿no? Pues para mejorar el bienestar, basándose en todos los principios de la psicología positiva. Bueno, como veis, pues aquí hay varios pasos. Como en todas las apps, vamos completando metas y pasando a las metas siguientes y vamos completando tareas y cada una de ellas pues tiene un diseño y una aplicación y un refuerzo. Como todo en esta vida, las nuevas tecnologías pues tienen ventajas e inconvenientes. De las ventajas podemos decir muchas cosas porque yo realmente creo que tienen muchas: la accesibilidad, la facilidad, la aceptabilidad por parte de los pacientes. Son muy enganchantes, son muy adictivas, provocan una solidez de la relación terapéutica. Son efectivas porque todas, como he dicho, se basan en técnicas que ya han demostrado su efectividad, que tienen evidencia empírica. Por tanto, son realmente muy recomendables. Pero como todo también, pues tiene inconvenientes. El primer inconveniente, las reticencias del profesional. Hay muchos profesionales, como he comentado, que creen que las nuevas tecnologías van a usurpar el puesto del sanitario, y no es verdad. Solamente, pero también incluyen, o sea, de alguna manera, pues las incompetencias, ¿no? Incompetencia a nivel informático. Algunos son bastante reacios a incluirlas porque no se sienten competentes en el uso de estas tecnologías, porque efectivamente requieren competencias digitales. Algunas de ellas, es verdad, o muchas de ellas pierden algo de la información que sí se da en una relación terapéutica cara a cara. Algunos autores señalan que hay una menor implicación terapéutica, especialmente por parte de los pacientes, y otros indican todo lo contrario. Por eso he puesto ahí las dos interrogaciones. Yo creo que tiene más que ver con el momento en que se escribieron las distintas publicaciones, y lo que sí hay muchas veces es un problema que ahí no podemos salvar, que es el problema de idioma en el cual se publican muchas de las aplicaciones más interesantes ahora mismo en psicología. Pero entiendo que en poco tiempo casi todas estarán en castellano. Y ahora ya me gustaría centrar un poco el trabajo o la charla en la atención por videollamada y la atención telefónica. ¿Y por qué? Pues porque las videollamadas o videoconferencias son la forma de telepsicología más habitual en condiciones normales, y porque la atención telefónica ha sido la forma más utilizada de teleterapia o de telepsicología en estas últimas semanas, en las que toda la atención gratuita prestada a la población general por instituciones públicas ha sido telefónica. Entiendo que por facilidad por muchos motivos, también por protección de datos, por facilidad de instalación, etcétera, etcétera.
Me gustaría daros así un panorama, primero, de lo que es la telepsicología en España. Bueno, hasta hace poco pues había un porcentaje relativamente escaso, un 26% de psicólogos que, que estaban utilizando la telepsicología. Un 60% decían que no se negaban a usarla en un futuro. Estoy segura de que en las condiciones actuales ese 60% todos lo han utilizado, puesto que no había otra forma de acercarse a sus pacientes. Y luego pues, había un 13% reacios a su uso, quizá por lo que hemos comentado antes. Si veis el momento de inicio, pues veréis que hasta el 2010 casi nadie las utilizaba y que desde el 2010 en adelante su uso ha ido experimentando un creciente progreso. Y dentro de los métodos de uso está la videollamada, con el 91% de la gente, la llamada telefónica y también los correos, los mensajes, los servicios de mensajería, es decir, la comunicación escrita. A pesar de todo eso, de la gente que sí dice que utiliza la teleterapia, solo el 5% de las sesiones realizadas se hacían con este método. Es decir, solo se utilizaba no de forma normal o no de forma habitual, sino en momentos en los que a lo mejor el paciente no podía acceder de otra manera o con pacientes a los que no se podía acceder de otra manera. Tengo que decir que estos datos solamente hacen referencia a los obtenidos por el Colegio de Psicólogos de Madrid. ¿De acuerdo? Muy bien. Vistos estos datos, uno podría preguntarse si realmente compensa la intervención no presencial. En estos días, desde luego, la respuesta es sí. Esto nos ha demostrado que podemos hacer una intervención psicológica y una intervención psicológica de calidad que mejora la vida de las personas a través de la terapia no presencial y que con un número reducido de sesiones es suficiente para que esa intervención resulte eficiente. Es verdad que nos dejamos en el camino a una parte de la población, las personas con pocas o nulas capacidades digitales. Bueno, esto haría referencia a la terapia online, no a la telefónica. También a las personas con bajo o nulo acceso a medios digitales, de nuevo hace referencia a la terapia online, pero casi todo el mundo tiene un teléfono, y a personas con capacidades cognitivas alteradas. Sin embargo, si ponemos en los brazos de la balanza las ventajas o la población que puede ser susceptible de mejora con esto, con este tipo de intervenciones frente a las que no, pues realmente yo creo que gana el tema de la terapia no presencial. Pero también tenemos que tener algunas características específicas con respecto a temas jurídicos de confidencialidad de los datos, etcétera, etcétera. Por supuesto, en principio se aplican los mismos principios que en terapia presencial respecto a la normativa ética y deontológica. Quiero decir que los psicólogos que hacen terapia no presencial tienen que ser psicólogos habilitados, colegiados, con un seguro de responsabilidad civil, etcétera, etcétera. Y además habrá que considerar las principales leyes y reglamentos que rigen la prestación de servicios psicológicos en el país en que se encuentren ubicados sus clientes. No necesariamente tienen que ser en otro país, pero nosotros, por ejemplo, hacemos teleterapia con alumnos que se han ido de Erasmus y que siguen queriendo mantener su terapia psicológica. Bueno, pues además de conocer cuál es nuestro marco jurídico, el español, tenemos que conocer cuál es el belga, el italiano, el inglés o el francés, ¿vale? La confidencialidad de los datos es algo, y la protección de datos es algo que hay que guardar con muchísimo cuidado. Y lo digo porque sé que hay muchísimos psicólogos que están haciendo ahora mismo videoconferencias a través de plataformas como Zoom o como Meet que no guardan o que no tienen las salvaguardas ni la protección de datos que se requiere por ley. Hay plataformas adecuadas que incluso tienen algunas versiones gratuitas. Nosotros, por ejemplo, utilizamos SickPocket, que ni siquiera necesita que el paciente se baje ninguna plataforma, ninguna aplicación, pero hay otras como Besi que tienen
algunas versiones gratuitas que te permiten hacer 5 o 6 intervenciones o 5 o 6 sesiones de forma gratuita, pero tanto tú como el paciente te las tienes que descargar. Bueno, pues en primer lugar, plataformas adecuadas, hay que asegurar un espacio privado, mejor si se utilizan cascos, también los pacientes. Hay que vigilar que los dispositivos sean nuestros, que otras personas no tengan acceso al ordenador que se utiliza para la intervención o que ésta esté situada en un repositorio cifrado. No se pueden compartir cuentas de correo electrónico. No es conveniente trabajar desde dispositivos públicos. Debemos proteger debidamente con un cifrado, con una contraseña, todos los posibles archivos generados tras finalizar una sesión y la historia clínica. Deberemos hacer copias de respaldo. Deberemos mantener los correos profesionales apartados de los personales, siempre que se pueda, pues, emplear cuentas de correo institucionales, etcétera, etcétera. También deberemos tener en cuenta el mantenimiento de los límites profesionales, puesto que a veces, cuando utilizamos especialmente mensajería, paradójicamente se puede hacer un uso inadecuado de las TICs. Habrá errores y distorsiones en la comunicación. Eso es inevitable porque perdemos claves no verbales y paralingüísticas y porque además una videoconferencia, una llamada telefónica, cosas de ese estilo, suponen una atención muy continuada que provoca cansancio y el propio cansancio nos hace cometer algunos errores o distorsiones en la comunicación. Y luego también las limitaciones tecnológicas, bueno, siempre que sea posible, por supuesto se tiene que trabajar con banda ancha y siempre que sea posible, pues emplear una conexión por cable, no tener otras aplicaciones abiertas, tener actualizado el antivirus, etcétera, etcétera. Y por último, elegibilidad de los pacientes. ¿Qué pacientes son susceptibles de mejora con terapias no presenciales? Pues respecto a la elegibilidad del paciente, tenemos muy claro una cosa, y es que si la única opción de recibir ayuda psicológica es esta, entonces sí. Hay otras características, está justificado y es equivalente o mejor incluso que el tratamiento presencial, mejor porque, por ejemplo, al no tener que desplazarnos, pues favorece que el paciente acuda. Las condiciones clínicas lo permiten, pues son trastornos realmente sin unas crisis graves, sin riesgo, no requieren estrategias presenciales específicas, etcétera, etcétera. Si se cumplen los criterios básicos, pues que es mayor de 16 años, manejo tecnológico, disponer de un espacio y de una privacidad adecuada y, por último, si se adapta a las condiciones de trabajo, es decir, si permite enviar pues, ejercicios, tareas, no hay impedimentos en la comunicación, etcétera, etcétera. ¿Y cuándo no se deberían? Bueno, pues cuando se incumplen cualquiera de las anteriores y cuando los trastornos son muy graves, cuando hay muy bajo estado de de ánimo, cuando hay una ansiedad excesiva, cuando las adicciones, los problemas de conducta, de control de impulsos, etcétera, son realmente muy, muy elevados. En casos de ideación suicida o riesgo autolítico, problemas de abuso, pero ojo, porque es que a veces esos son los únicos que podemos poner en marcha. Es decir, a veces la ideación suicida no suele aparecer o la programación no suele aparecer en consulta, aparece luego. En ese caso es ideal tener este tipo de herramientas para poder manejar la situación. En otras condiciones, por ejemplo, pues en inhabilidad social grave o en agorafobia, bueno, se requieren estrategias específicas, pero de nuevo las nuevas tecnologías, la realidad virtual puede ayudar a manejar, no como única herramienta, pero sí dentro de un componente, dentro de un programa, puede ayudar a modificar todos estos problemas. ¿Y qué habilidades terapéuticas son necesarias? Pues en principio, todas las actitudes básicas que tenemos que tener en una terapia presencial, ¿no? Pues escucha activa, empatía, aceptación incondicional,
habilidades de escucha, paráfrasis, reflejos, síntesis, competencias de acción, ¿no? Preguntas abiertas, confrontación, etcétera, etcétera. Aquí, sin embargo, cobra especial relevancia la comunicación paraverbal, ya que en ausencia de la imagen, la voz es la que transmite la dimensión emocional de nuestra relación con nuestro paciente. Cómo manejemos el volumen, la entonación, la velocidad, las pausas y los silencios, la latencia de respuesta, la proporcionalidad en los tiempos de intervención van a ser los que generen un estado emocional en nuestro paciente. Además, debemos recordar que las actitudes se contagian y que, por tanto, si nosotros tenemos una actitud positiva hacia este tipo de teleterapia, estamos fomentando que nuestros pacientes también la tengan. Y por último, algo muy importante, aunque parezca de perogrullo, es mantener la concentración. La concentración es fundamental porque estamos perdiendo una parte importante de la información y, por tanto, de la que recibimos debemos estar muy atentos. Pero, sin embargo, es tentador en contextos no presenciales, como por ejemplo el que tenemos ahora mismo, ¿no? Apagamos el micrófono, apagamos la cámara y estamos escuchando al que habla, pero nos ponemos a hacer otro trabajo a la vez. Bueno, pues evidentemente eso confronta o es contrario al tema de mantener una concentración importante en el trabajo o en la videoconferencia. ¿Qué aspectos son comunes en la atención sincrónica? En este caso, videollamadas y llamadas telefónicas. Pues genera un ambiente de bienvenida y positivo. También, quiero decir, algunas de estas también son claramente importantes en la terapia presencial, pero en fin, vamos a repasarlas un poquito, ¿no? Genera un ambiente positivo, pues también informar y resolver dudas acerca de este tipo de terapias. Si hay dificultades o interrupciones, pues resolverlas de forma empática. Tratar explícitamente de si uno se siente raro con este tipo de comunicación, normalizar esa incomodidad, recordarle que es muy posible que en unos minutos pues, se haya pasado y que la gente pues, se habitúa. Hablar de forma regular sobre la reacción terapéutica llevada de esta manera y de esta forma, pues de alguna manera facilitar, generar estrategias de solución y revisar los objetivos terapéuticos de forma periódica, igual que haríamos en cualquier terapia presencial. Además, hay algunos otros aspectos comunes relacionados con los temas físicos. En primer lugar, las dos localizaciones deben asegurar la privacidad auditiva y visual. Todos nos acordaremos, fue viral, aquel señor que estaba dando una conferencia sobre geografía o política, no me acuerdo qué, y de repente aparecía su niña pequeña por detrás, asomando, ¿no? Moviéndose y diciendo hola y adiós con las manitas y el padre delante de la cámara y sin enterarse. Bueno, pues tenemos que asegurar la privacidad. Hacer hincapié en que el cliente respete las condiciones básicas para garantizar la seguridad y la privacidad, aunque sea poner un cartelito de no molestar. Utilizar el despacho profesional y sanitario, que es una medida que aconseja la Consejería de Sanidad. Favorecer las condiciones en el ambiente, pues que haya una buena conexión o cobertura telefónica, un espacio tranquilo, que no haya ruidos, etc. Tener en cuenta aspectos ergonómicos. Ya hemos dicho que, bueno, vamos a tener que estar, si hacemos una o dos o tres, tenemos que estar sentados varias horas en la silla y entonces es conveniente que nosotros estemos cómodamente sentados también, porque al final las tensiones sabemos que acaban trasladándose y se convierten en ansiedad. Así que mejor hay que tener en cuenta aspectos ergonómicos. Y por último, algo muy importante y que no siempre se tiene en cuenta es manejar el autocuidado emocional. Si nos centramos en las videoconferencias, pues tendremos algunos aspectos específicos. En la videoconferencia, y yo como no me veo, no sé si lo estoy haciendo bien o no, se ha de buscar una imagen lo más amplia posible. Debemos buscar que la iluminación y la colocación de la cámara sea adecuada para ver adecuadamente los gestos, la expresión facial, etcétera, de nuestro comunicante. Si es posible, mantener un fondo liso para evitar distracciones o que el otro tenga acceso a información personal.
Y como ya se sabe, en casa del herrero, cuchillo de palo, pues yo sé que tengo un fondo que está todo lleno pues, de fotos y de cosas así, pero bueno, en fin. Disponer de mesa también para apoyar el dispositivo, para que la imagen quede estable, buscar que la altura y el ángulo de la cámara quede al nivel de los ojos para percibir un mayor contacto ocular entre cliente y terapeuta. Como he dicho antes, tener una conexión a Internet de banda ancha, que siempre que sea posible debe ser por cable. Disponer de un teléfono y un plan B por si se interrumpe la comunicación por videoconferencia. Esto es importantísimo, porque muchas veces falla, y a lo mejor no la nuestra, pero sí la de la persona que nos está llamando. De modo que siempre tenemos que tener un plan B. Hay algo que también mejora esa comunicación, como es no tener otras aplicaciones abiertas que interfieran en la velocidad de conexión y, como decía antes, procurar que todos los dispositivos tengan actualizados el antivirus e incluir restricciones en su uso para otras personas ajenas a la intervención psicológica. Por el contrario, si nos centramos en la llamada telefónica, en la que nosotros somos más expertos, puesto que es la que utilizamos en el psicol y la que hemos utilizado en el psico-COVID-19, el dispositivo que hemos puesto en marcha para toda la comunidad complutense en estos días, pues las llamadas telefónicas, como no hay imagen, tienen unas características un poquito más complejas. De especial relevancia es la comunicación paraverbal, porque, como ya he dicho, en ausencia de la imagen del interlocutor, la voz es la que transmite la dimensión emocional de nuestra relación con el llamante. El volumen, la entonación, la velocidad, que tiene que ser un poco más lenta de lo habitual, la claridad, las pausas y los silencios, la latencia-respuesta, etcétera, etcétera. La sonrisa telefónica, ese tono amable, ¿no?, ayuda a establecer una buena comunicación, ya que refleja una actitud positiva y cordial y genera en el otro también una actitud similar. Y al final eso contribuye pues, a un buen clima a lo largo de toda la sesión de terapia, que ayuda a que haya confianza y predisposición. La transmisión de sensaciones a partir de la voz y de cómo la manejamos, ¿no? Con nuestra voz podemos sugestionar, tranquilizar, persuadir. Algunos aspectos que deberemos tener en cuenta son, por ejemplo, variar el tono de voz para evitar la monotonía. Eso lo saben todos los buenos comunicadores, ¿no? Utilizar un tono de voz medio, un nivel de voz medio, ni gritarle a nuestro interlocutor, ni hablarle tan bajo que tenga que hacer un esfuerzo para oírnos. Igualar el tono de voz con el de nuestro interlocutor, a veces eso facilita la comunicación. Hablar abriendo bien la boca, a lo mejor esto parece un poco tonto, pero tenemos que marcar bien las palabras, porque se pierde toda la comunicación visual. Por tanto, debemos estar muy seguros de que todo lo que queremos decir lo estamos transmitiendo. También a eso ayuda mantener el auricular un poco separado de la boca, que también a veces es un poco tonto, y no comer ni beber mientras se habla por teléfono. Aumentar el ritmo cuando estamos perdiendo el control de la conversación. Si vemos que la conversación decae, empezamos a hablar un poquito más deprisa y ese cambio de ritmo va a levantar el interés del interlocutor. El silencio es una estrategia también muy buena para mantener ese interés. El silencio nos ayuda a enfatizar y hacer reflexionar sobre palabras importantes. Nos ayuda a indicar al otro que no nos ve, de nuevo, a ceder la palabra a nuestro interlocutor. Le estamos diciendo con el silencio, habla tú, ¿de acuerdo? A veces nos ayuda a escuchar y además nos ayuda a no interrumpir y nos ayuda a reformular. Y por último, el lenguaje. El lenguaje utilizado, como en cualquier terapia también presencial, deberá ser claro e inteligible. Deberemos utilizar palabras y expresiones que faciliten el entendimiento de nuestro interlocutor, igual que haríamos en una terapia presencial, por otro lado. Con respecto al manejo del autocuidado, que he dicho que era importante y que no siempre se recoge, hay algunas guías, como la de Torres
del año 2017 que recogen todos estos aspectos. Tenemos, por un lado, el autocuidado físico, el diseño del espacio, que tiene que ser un diseño amplio, suficientemente agradable, suficientemente funcional para que yo que estoy haciendo una videollamada pues pueda tomar también notas o tenga otro dispositivo por si necesito hacer alguna otra llamada, etcétera, etcétera, por ejemplo, en los casos de ideación autolítica grave. El control de nivel de luz y sonido es muy importante. Cansa muchísimo tener varias horas los cascos puestos y sabemos que los cascos, la utilización de cascos es recomendable, pero cansa mucho tenerlos mucho rato puesto. La luz del ordenador también tiene que modularse porque al final acaba dañando los ojos. Entonces, bueno, si hablas una hora no pasa nada, pero si hablas 5 horas o 6 horas seguidas, esto puede ser realmente muy molesto y muy dañino para ti. Y como decía antes también, pues una silla cómoda donde nosotros nos sintamos confortables y podamos transmitir esa sensación de confort, de estar bien, ¿no? Positiva a nuestros llamantes o a nuestros comunicantes. Y por otro lado tenemos el autocuidado emocional. Mantener pautas de vida saludable, con una buena higiene del sueño, con un buen descanso, con una buena actividad física, una buena alimentación, nos van a ayudar a manejar ese autocuidado. Hacer descansos periódicos, de cuando en cuando levantarse. A mí, por ejemplo, mi bicho ya me está diciendo que debería estar levantándome y haciendo un poquito de ejercicio, ¿no? Pues hasta para eso nos sirven las aplicaciones y las nuevas tecnologías. Tener un buen entrenamiento en regulación emocional y saber que se puede pedir ayuda cuando aparece la fatiga por compasión. En estos días, muchos de nuestros colegas han estado escuchando historias terribles que evidentemente suponen una sobrecarga emocional para ellos y en algún momento algunos habrán necesitado desconectar de ese tipo de trabajo y pedir ayuda, mejorar su regulación emocional, descansar de estas llamadas y bueno, pues incluso pues habrán necesitado que alguien les guíe y que les oriente, otro colega, otro profesional. No pasa nada si uno necesita esa ayuda, al revés, es adecuado y es profesional pedirlos. Y pensaba acabar aquí, pero me he dicho que no. Y he dicho que no, esta mañana lo he cambiado todo. En el último, vamos, no he cambiado todo, he añadido esto en el último momento, porque reflexionando con lo que nos pasa habitualmente en el psicol y con lo que nos ha estado pasando en el psico-COVID que hemos puesto en marcha estos días, estos meses ya, me he dado cuenta de que al menos el 25% de nuestros demandantes de ayuda lo hacían por escrito. No lo hacían a través de llamadas telefónicas, no lo hacían por escrito. ¿Por qué? Pues porque muchas de las condiciones de privacidad que se requieren para poder hacer una comunicación, que además a veces son comunicaciones realmente muy largas, porque la gente tiene mucha necesidad de ventilación emocional, como decía, muchas de esas comunicaciones las hemos recibido a través de correos. La comunicación por escrito, el correo y la mensajería, pues supone una parte importante de nuestro trabajo también. Hay que tener algunas consideraciones como el tipo de redacción que se hace, que ha de ser profesional en todo momento. Tiene que ser más bien en modelo carta, no de artículo. No nos ponemos ahí como profesionales a escribir un artículo, sino a detallar las estrategias que los pacientes pueden utilizar, que deben invitar a la respuesta y también deben seguir todas las salvaguardas de la protección de datos. Nosotros utilizamos habitualmente el correo y el chatbot. Para esta situación particular nos hemos ceñido solamente al correo. El correo evidentemente es asíncrono, pero por otro lado tiene unas ventajas. Permite la reflexión, la precisión, la reescritura. Hay una pérdida de espontaneidad, pero a cambio hay una mejor descripción de lo que le pasa al paciente y de lo que tú tienes que decirle al paciente. Nos permite una comunicación permanente y además se utiliza para compartir textos y archivos que muchas veces son un coadyuvante a la intervención a través de la videoconferencia o a través de las llamadas telefónicas. Es decir, nosotros podemos enviar
material de apoyo, nosotros lo hacemos regularmente, material de apoyo a través del correo electrónico, incluso pues algunas veces algunos cuestionarios o algunos instrumentos de evaluación. Para nosotros el correo ha sido realmente muy importante, muy trabajoso, porque cada paciente que atiendes pues es un hilo de correos a veces muy largo, muy trabajoso, pero realmente muy importante y que ha dado oportunidad a mucha gente para que no podía pedir ayuda de otra manera. También a veces utilizamos un bot, teníamos un chatbot también. En estas condiciones no lo hemos podido mantener porque pues, por el volumen de llamadas y de correos que estábamos recibiendo. El chatbot tiene la ventaja de que es más contiguo temporalmente, es más inmediata la contestación, es más espontáneo, pero a veces resulta que hay dificultades para mantener en el tiempo la interacción. Hay uno que escribe, el otro se va o está haciendo otra cosa y el otro se queda esperando. El primero se queda esperando a ver si recibe o no respuesta a su demanda. En estas condiciones nosotros lo utilizamos al principio, consideramos que no eran adecuados y nos quedamos simplemente con el correo. Porque además es verdad que las mensajerías, el WhatsApp, el chatbot, etcétera, etcétera, pues es como más informal, puede haber una tendencia a un uso de jerga, en fin. A nosotros no nos ha parecido lo más adecuado para estas circunstancias, aunque sabemos que cada vez más, especialmente los chicos más jóvenes, lo utilizan pues, de manera muy fluida. Y por mí nada más, yo creo que ya iba siendo hora de acabar. Me parece que me he extendido un poquito más de la cuenta, lo lamento, espero que os haya sido interesante y me quedo aquí a la espera de vuestras preguntas si tenéis alguna que hacer. Muchas gracias por la atención. A ver. Ya está, muy bien. Pues nada más. Gracias a ti, Cristina. Bueno, pues yo creo que has sido capaz de reunir en poco tiempo lo principal de tu experiencia sobre el uso de tecnologías y especialmente la telepsicología. Y ahora pues nos queda la ocasión de poder dialogar contigo sobre, bueno, pues aspectos que todos los que nos acompañan quieran ampliar. Para pedir turno se puede utilizar el chat, como decíamos. Quien quiera preguntar con la cámara, mientras no saturemos demasiado, podemos hacerlo directamente. Si no, yo lo puedo leer en caso de que alguien prefiera que yo lo lea. ¿De acuerdo? Mientras surge, bueno, ¿hay alguna pregunta ya? Adelante, Israel. ¿Quieres escribirla o tomas la palabra? Como prefieras. Dice Israel, te doy las gracias, Cristina, supongo que lo puedes ver. ¿Cuál consideras que ha sido el mayor reto en esta adaptación del mundo virtual? Lo que pregunté a Israel. Ya te lo digo yo, los errores tecnológicos. A ver, es verdad que a todos nos ha costado un poco adaptarnos a la tecnología. El problema que nosotros hemos visto, yo hablo de la experiencia que he tenido con psicólogos, por ejemplo, ¿no? El problema que tenemos nosotros es que, aunque todo es muy bonito y todo funciona, y cuando funciona muy bien, pues existen los fallos tecnológicos. Existen fallos humanos, por ejemplo, nosotros ahora mismo estamos atendiendo todos desde nuestra casa, ¿no? Montamos un dispositivo con acceso remoto a los ordenadores que tenía el psicólogo, etcétera, etcétera, y de repente alguien en el proceso de formación apagó, porque tiene acceso remoto, apaga los ordenadores. Y eso pues te joroba un día completo porque entre que le pides permiso a alguien para acceder a las instalaciones, etcétera, o los ordenadores, por lo que sea, no suenan con dispositivo con los Mac. O todo eso son los retos, de verdad, han sido los retos mayores, porque, a ver, nosotros tampoco salíamos de la nada. Hicimos desde el año 2017, pues estamos con el SICOL. Hemos hecho programas de formación infinitos para cada una de las promociones. Sabemos cómo manejarnos, sabemos lo que es, pues eso, la sonrisa invisible, sabemos qué tono de voz tenemos que dar para acoger a alguien, cómo utilizar los silencios. Todas esas cosas, sí las sabemos,
pero lo que no controlamos es precisamente el uso, no el uso, perdón, el qué pasa cuando se te rompe un ordenador, que te puede pasar, ¿eh? Te pasa en medio de una llamada, a ti o al que llama, que también es posible. Entonces, por eso siempre decía que tenemos que tener un plan B, que debemos tener un dispositivo móvil al lado siempre, porque puede ser que la conexión se pierda, que se oiga mal, que se vea mal, que lo que sea. Pues siempre tener un plan B preparado. Muchas gracias, Cristina. Hay varias preguntas que tienen que ver sobre la intervención con niños. Por ejemplo, María pregunta general, ¿cómo se adaptaría a niños la intervención? Ana Lucía también pregunta, ¿a partir de qué edad consideras que sería aconsejable la intervención mediante videollamadas? A ver, depende mucho del niño, ¿vale? Y depende también de la tecnología, porque no estamos hablando solo de videollamadas. Las videollamadas con los niños son regular, o sea, porque muchas veces para el enganche con los niños tienes que acabar tirándote a jugar en el suelo con ellos, ¿no? Sin embargo, con otras tecnologías, el enganche con niños ha sido muy bueno. Es que tened en cuenta que los niños que son niños ahora es que han nacido con el móvil en la mano. Es que hay niños que están en el carrito y están jugando con la tablet o con el móvil del padre, que están los padres comiendo y está el niño en el carrito jugando. O sea, para ellos es, no sé, como el biberón o como un elemento más de control. Entonces, las videollamadas son más aburridas porque tienen menos, los niños necesitan contacto y en una videollamada no tienes tanto contacto, pero con otro tipo de aplicaciones pues son los pacientes ideales, vamos. Bien, yo, complementando, yo tenía anotado para preguntarte también sobre la intervención con niños y aprovecho ya doy yo aquí un inciso con mi pregunta. Cuando es con niños y hay que involucrar a los padres, si me puedes comentar algo sobre tu experiencia. Mira, perdona, se me ha perdido exactamente la pregunta, se me ha perdido. Y cuando es con niños y hay que involucrar a los padres, Sí. ¿qué? No, bueno, era pedirte tu opinión sobre la participación de los padres en la terapia. Cuando, por ejemplo, niños con algún tipo de afectación, nosotros ahora hemos estado durante estos 2 meses interviniendo con niños con trastornos de neurodesarrollo y a través de los padres teníamos que aplicar la terapia, ¿no? Utilizándolos como coterapeutas. ¿Cuál es tu experiencia? Algunos padres, hombre, pues no estaban acostumbrados a tener tanto peso sobre ellos de la responsabilidad. Estaban acostumbrados a un papel algo más pasivo de... Claro. Bueno, aquí te traigo a mi hijo y haz lo que tú puedas con él, frente a este otro modelo que requiere una actitud mucho más activa por parte de ellos. Claro. Nosotros, cuando trabajamos con niños, implicamos mucho a los padres, ¿eh? En cualquier caso, quiere decir que aunque sea terapia presencial, incluso pues, se programan talleres de padres, cosas de ese estilo, ¿sabes? Pero aquí es mucho más, claro. Aquí es que son ellos los que están con los niños y más en el proceso de confinamiento, es que han tenido que tenerlos las 24 horas del día. Nosotros apoyamos a los padres con mucho material. Material además que es pues que está redactado de una manera muy sencilla, que es muy agradable de ver a la vista, muy sencillo de leer, de aplicar. Son píldoras, ¿no? Por decirlo de alguna manera, son píldoras que permiten saber un poco qué hacer en cada momento. Y en cualquier caso, siempre tienen el teléfono para llamarnos. De hecho, muchos padres nos han llamado cuando los niños empezaron a poder salir, ¿lo recordáis? El 26 de abril tuvimos los días anteriores unos rebrotes de llamadas de padres porque los niños no querían salir. Claro, los niños habían estado oyendo que el bicho era un bicho malo, que estaba esperando en la esquina para matarnos a todos, ¿no? Que si salías a la calle, el bicho estaba allí y había niños que se lo imaginaban hasta como pues eso, como si fuera un pistolero, ¿no? Que en el momento en que salías a la calle te iba a pegar un tiro y te iba a matar. Y el día que salieron, yo me di una vuelta y realmente había niños que iban felices y había niños a los que había que arrastrar por la calle para salir y no querían salir de ninguna de las maneras. Bueno, ahí son los padres, evidentemente, los que tienen que hacer toda la labor. Pero necesitan estar guiados por el terapeuta. Entonces nosotros teníamos sesiones con ellos y luego material de apoyo que se les iba enviando para cada una de las fases o cada una de las fases del proceso terapéutico. Bien, María Such tenía un par de preguntas, reflexiones que nos quiere comentar. Adelante, María.
Hola, ¿me oyes, no? Te escuchamos, sí. Vale. No, simplemente preguntaba sobre todo por la parte de la evaluación. No sé, veo a Cristina que escucha regular. ¿Lo puedes repetir un poquito más alto, por favor? Sí, que sí, yo no sí, sé si es que soy yo o qué. No, a que ver. el micro a lo mejor... ¿Ahora se me escucha mejor? Sí, mejor. Vale, gracias. No, que a mí, por ejemplo, se me ha dado la situación de tener que hacer un par de evaluaciones, ¿no?, a pacientes nuevos que se han incorporado durante el confinamiento, y quería saber si recomendarías algún protocolo, alguna lectura, algo que hayas recogido sobre cómo hacer esas evaluaciones. O sea, cuando digo evaluaciones, no solo la parte de la entrevista, que obviamente es yo creo la más fácil, ¿no?, de hacer, sino más por la parte de los autoinformes y los cuestionarios, porque, bueno, lo conseguimos hacer. Yo en mi consulta, salvo los autoinformes tipo MMPI, que al ser más largos, pues sí que los mandamos para casa y demás, normalmente esa sesión de evaluación pues la hacemos in situ, ¿no? Yo le doy el cuestionario al paciente, él me devuelve, corrijo, si veo dudas voy preguntando y así aprovecho para completar. Claro, al hacerlo online, pues lo hicimos, pues pasamos, ¿no? Pues pasé por un correo, luego compartí pantalla, ¿no?, a través de... Pero la verdad es que fue un poco lioso, yo lo encontré un poco estresante. Sí. Entonces... Sí, es un poco lo que he comentado yo de los correos, que la intervención a través de correo es muy prolija y muy, bueno, lleva mucho trabajo, mucho más que la atención telefónica, pero es que en estas condiciones realmente no nos queda otra. Nosotros habitualmente lo que hacemos es pasar un protocolo de cribado, vamos, con las llamadas que hemos tenido, igual que lo hacemos en el SECOL, un protocolo de cribado para poder, aparte de la entrevista y aparte de todo lo demás, saber un poco por dónde van los tiros antes de empezar todo el proceso de evaluación. Y luego también, para este caso específico, nosotros desarrollamos unos protocolos que se puede acceder a ellos en la página web de la Clínica de la Complutense, unos protocolos para profesionales, donde también hay una parte que se recoge cómo poder hacer la evaluación. Pero efectivamente, si al final tienes que enviarle pues cuestionarios, autorregistros, etcétera, pues se los envías, tienes una mini sesión con ellos para explicárselos, para aclarar dudas, y en la sesión siguiente, o incluso un seguimiento telefónico, tampoco hace falta que sea una videoconferencia, en la sesión siguiente, pues los repasas como lo repasaríamos aquí, presenta, y vas viéndolos y vas comentándolos con el paciente. Sí, que al final fue lo que hicimos, claro. Pero claro, es que queda pocas alternativas. Claro, sí, lo único que se pueden hacer, menos buscar, o sea, mediante las preguntas de cribado te permite a lo mejor tener luego que llevar a cabo un proceso de evaluación más exhaustivo en cuanto a cuestionarios, etcétera. Sí. Pero vamos, el proceso no es fácil, ¿eh? Ni fácil ni corto. Vale. Me alegra saber que, o sea, sobre todo que tuve una sensación como de vale, lo hemos conseguido hacer, pero fue como todo muy complicado. Yo tenía un Word abierto, claro, encima algunos cuestionarios en PDF, otros y decía, por madre del amor hermoso, como muy chapucero, ¿no?, entre comillas. No, bueno, pero es que es lo que hay, ¿no? Es que de repente nos hemos visto todos inmersos en una situación en la que hemos tenido que aprender de todo a marchas forzadas. Sí, totalmente. Gracias. Bueno, muchas gracias, María. Mira, Cristina, hay un par de preguntas que se me han quedado en el chat, que no me quiero saltar ninguna. Isabel Sanz, a la que saludamos, pregunta, y también María Adoración, cosas parecidas. Si puedes repetir qué plataformas concretas recomiendas para que la terapia online sea segura. A ver, plataformas hay varias. Nosotros ahora mismo estamos utilizando una que se llama PsyPocket, que es muy sencilla porque simplemente funciona con enlaces, ¿vale? Entonces tú le mandas un correo al paciente como si fuera un Meet, ¿no? Que tú le envías un correo y él se enlaza con ese enlace. Y ya, pero sabes que tienes todos los datos protegidos, confidenciados y con seguros, ¿no? Con la salvaguarda que obliga la Ley de Protección de Datos. Hay otra plataforma que se llama VSI, V de V y sí de ver en inglés, que tiene, ¿cómo se llama? ¿Cuál? La de VSI o PsyPocket, también se llama la otra. Pues la VSI ya sí es una aplicación que te tienes que bajar, que se tiene que bajar también el paciente. Hay una versión de pago y una versión gratuita. En la versión gratuita
te permite hacer pues unas cuantas sesiones gratis, de modo que si tú tienes un paciente, digamos, que se va a no sé dónde, pues no tienes que, y vas a verle durante un mes fuera, pues no tienes que bajarte o que comprar o que alquilar otra plataforma, sino que con esa te vale. Mira, Cristina, Daniel, al que también saludamos, pregunta, ¿cómo ha sido vuestra experiencia con Webot? ¿Hasta qué punto es controlable o si puede producir interferencias en la terapia? Nosotros no hemos utilizado Webot, nosotros estamos desarrollando, o sea, yo lo he visto, lo he trasteado y tal, pero yo no lo utilizo. No lo utilizo porque nosotros estamos más trabajando con el desarrollo de Lisa. Entonces, y ya bastante trabajo tenemos como para meternos en más cosas. Pero al final, vosotros imaginaos, esto es un chatbot, y un chatbot que no funciona mal, para nada, igual que Watson no funciona nada mal. Simplemente es una ayuda, ¿no? El paciente escribe, pues hoy me encuentro fatal, imaginaos que estamos un sábado por la tarde y ya ha tenido una sesión el viernes y hasta el viernes siguiente no le vas a ver, pero tiene un rebrote de ansiedad por lo que sea, porque había roto con el novio y se lo ha encontrado con su amiga en un bar donde iban siempre. Bueno, pues eso te permite escribir y tal, y entonces Webot te va dando las indicaciones. Pues mira, primero aléjate de la situación, respira, o haz no sé qué, o afronta, o en función de lo que vaya necesitando el paciente, porque ya tiene metido en su base de datos todo el árbol de decisiones que hay que hacer en un momento determinado, teniendo en cuenta las características del paciente y las características del contexto. Pero eso, de nuevo, no quita que el terapeuta seas tú. Te está ayudando, nada más. Gracias, Cristina. Otra pregunta que nos presentaba Raquel en el chat tiene que ver con los límites para las videollamadas. Tú has comentado que vosotros generalmente lo basáis más en el email y preferís ese sistema de comunicación, pero es cierto que muchos psicólogos, sobre todo quizá privados, pues sí que utilizan el WhatsApp para una comunicación como más directa y frecuente, pero es cierto que eso puede también marcar más, por un lado tiene la ventaja de la cercanía, de que el paciente se sienta más acompañado, especialmente en momentos más críticos, también puede dar lugar a problemas de límites, ¿no? Que es lo que preguntaba Raquel. Entonces, ¿qué opinas tú sobre esto? Sí, efectivamente, puede dar problemas de límites en todos los aspectos. Claro, primero, para un WhatsApp tú tienes que estar dando un teléfono, ¿vale? Cosa que no haces con un chat. Un chat das una dirección de correo que además normalmente suelen ser públicas, con lo cual, vamos, por lo menos si pertenecen a una institución. El teléfono puede ser tuyo o puedes tener un teléfono personal y otro de trabajo, pero normalmente la gente tiene un teléfono como mucho con 2 tarjetas. Bueno, algunos no, pero mucha gente tiene un teléfono personal. Y entonces eso ya implica, desde un punto de vista, ya se salta un poco los límites de lo que es la profesionalidad. Darle tus datos a un paciente es algo, bueno, que si no te queda otro remedio, bien, pero si no, no es lo más profesional que hay. Y luego puede haber una invasión de la intimidad, tanto suya como tuya. Por tanto, el uso de ese tipo de mensajerías está bien en unos casos muy determinados, muy urgentes, que no haya con unos pacientes también muy específicos, etcétera, pero no debería tomarse como la forma habitual de trabajar. Solamente en unas condiciones y con unas personas muy específicas es cuando se deben utilizar este tipo de mensajería. Yo quería aprovechar, para que no se olvidara, preguntarte por vuestra experiencia más concreta durante estos últimos meses con el teléfono de asistencia a afectados en el COVID, especialmente en Madrid, donde habéis sido una área muy afectada con situaciones muy dramáticas. Era preguntarte si nos podías ampliar un poco más cómo había sido la experiencia, qué habéis encontrado, si tenéis algunos datos ya. Sí tenemos datos. Lo que pasa es que no quería meterlos porque ya veía que se me alargaba todo mucho, pero esta mañana he pedido que me hicieran el análisis, además pormenorizado, por fases también. Te puedo dar así datos generales. Mira, en primer lugar, primero me gustaría saber, contar un poquito cómo ha sido este dispositivo. Nosotros, el Sicol, habitualmente tenemos los ordenadores con los que trabajamos, porque no trabajamos por teléfono directamente, sino que es una llamada que entra a través de un ordenador en un lugar que no quiero decir, pero que nos permite acceder a él las 24 horas del día. Entonces, son instalaciones de la Complutense que están abiertas las 24 horas del día, que era lo que nosotros necesitábamos, porque nuestro servicio habitual, los fines de semana, está abierto 24 horas.
Cuando pasó esto, se cerró completamente la Complutense y entonces lo que pensamos es que podíamos hacer unas llamadas a través de acceso remoto a los ordenadores, ¿vale? Montamos los protocolos como es una atención distinta de lo que es la atención presencial habitual, es decir, porque esta tiene que ser una atención pues, muy centrada en el momento, muy centrada en el síntoma, en la ventilación emocional, en el reprocesamiento de las emociones, de los pensamientos, de la experiencia, etcétera, etcétera. Elaboramos una serie de protocolos para que además los psicólogos que estaban atendiendo pues no tuvieran que andar casi que ni pensando en cuáles podían ser las alternativas, sino ofrecérselas directamente, que son esos protocolos que te digo que están en la página web de la clínica a la disposición de todo el mundo. Establecimos los protocolos, empezamos a a pedir ayuda, a pedir voluntarios y establecimos 3 grupos de voluntarios. Uno, los operadores de triaje, que son los primeros que reciben la llamada y que toman los datos personales. Y siempre tomamos esos datos, incluido teléfono y localización. Primero el teléfono para tener un plan B si se cae la llamada, que a veces se cae, o hay problemas de sonido o lo que sea. Entonces, para poder llamar al teléfono móvil y de localización, porque hemos tenido muchas en porcentaje. Llamadas de personas con ideación autolítica y ideación suicida. Entonces, teníamos los operadores de triaje que hacen el triaje y el cribado inicial, que son alumnos del máster en general sanitario. Luego teníamos los operadores de atención psicológica, que son psicólogos habilitados con su seguro de responsabilidad civil, con su colegiación, etcétera, etcétera. Y luego teníamos unos servidores, ¿vale? Perdón, ¿qué servidores? Perdón, es que estaba leyendo a la vez el esto y se me ha ido. Teníamos unos supervisores. Los supervisores son profesores de la Facultad de Psicología, casi todos de la Complutense, excepto una animada que se nos vino de la Autónoma también, a ayudarnos. Establecimos turnos de 12 horas, atendemos 12 horas al día, de lunes a domingo, en turnos de 4 horas. Cada turno consta de un operador de triaje, 3 de atención y un supervisor. Las llamadas que hemos tenido, básicamente, pues de los 400 y pico pacientes que hemos atendido, pacientes que no llamadas son muchos más porque casi todos necesitan un seguimiento. Y a veces los seguimientos son largos porque hay procesos de ventilación emocional, hay procesos de duelo complicado, hay procesos que necesitan una intervención que no se agota en una sola sesión. Bueno, pues como decía, me han abierto la puerta y me han perdido un poco. Bueno, pues de todos los llamantes tenemos los datos. Hemos visto cómo iba cambiando la demanda. Al principio había mucha demanda por miedo a la enfermedad, ansiedad debido al miedo a la enfermedad, bajo estado de ánimo, etcétera. A medida que ha ido avanzando el proceso, el miedo a la enfermedad ha cambiado por miedo a la incertidumbre, ¿no? Había mucho estudiante y, por tanto, pues para saber qué iba a pasar con sus exámenes, empezaban a agobiarse por todos los trabajos que les estaban mandando los profesores, pues no sabían cómo iba a ser la evaluación, no sabían si sus becas se iban a mantener o no, cuáles iban a ser los requisitos. Hay mucha gente que bueno, pues está en procesos de ERTE o han sido despedidos, o cuyos padres han sido despedidos, o cuyas parejas han sido despedidas. Entonces, vimos que había un cambio, por supuesto, siempre, lo de siempre, ansiedad y bajo estado de ánimo, conflictividad, eran los más importantes, los trastornos más importantes, pero hemos visto cómo iba cambiando. Entonces, del miedo a la enfermedad pasó ansiedad por la incertidumbre y cuando ya hemos entrado, es curioso, cuando hemos entrado en fase 1 en Madrid, en fases 0-5, que nos han dejado volver a salir, de nuevo ha habido un rebrote muy importante de miedo a la enfermedad, de miedo al contagio. Es verdad que en Madrid hemos vivido unas situaciones absolutamente dramáticas, que lo que se veía, lo que se leía, pues ponía los pelos de punta.
que los grupos de WhatsApp pidiendo almohadas, mantas, respiradores, las caretas de buceo, esas del Decathlon para poder aplicarlas, las inmensas o enormes, amplios números de colectas que se han hecho para dar de comer a los médicos, que es que yo estoy alucinando con nuestro servicio, bueno, con el servicio que hemos tenido, el servicio que les han prestado a los sanitarios, ¿no? Pues colectas para dar de comer a los médicos que iban a IFEMA por la noche, por ejemplo, porque el servicio del día sí estaba cubierto y el de la noche no. En fin, todas esas cosas han provocado una sensación de dramatismo que con el número mientras bajaban los números de contagio, se iban calmando, pero que al salir a la calle y haber un rebrote de los contagios, pues también ha disparado mucho, otra vez, la ansiedad ante la enfermedad. Y estamos recibiendo muchas llamadas de ese estilo. Además, como ahora el resto de dispositivos que había se han cerrado, el que puso el Consejo General de la Psicología y el que puso el Colegio de Médicos de Psicólogos de Madrid han cerrado, pues nos llegan también muchas llamadas, incluso de gente que no está relacionada con la competencia y que al final pues atendemos. Porque ¿qué vas a hacer? Lo de los vídeos igual de eso que las mascarillas. Pues más o menos, sí. Gracias, Cristina. María te pregunta en el chat acerca de... No sé si se me oye ya, un momentito. Ay, perdón. Y una cosa que también tenemos muy prevalente es los problemas de conflicto personal debido al confinamiento. Es decir, la gente que tiene que convivir muchas más horas de las que estaba conviviendo y eso está generando bastantes conflictos. Que además es bastante normal, porque claro, en condiciones normales uno, pues, bueno, si tiene que compartir el ordenador no pasa nada, pero claro, cuando ahora tienes el ordenador todo el día, porque tienes que estar trabajando todo el día y teletrabajas tú, tu padre, tu madre, tu hermano y todo el mundo tiene un ordenador, simplemente por eso ya las peleas y los conflictos familiares se han disparado. Sí, Cristina, no sé si puedes ver la pregunta que te hacía María hace unos minutos. No. Ella te pregunta, bueno, comenta primero que ha percibido durante este tiempo donde ellos han estado haciendo telepsicología que los padres como que percibían que necesitaban compensar la ausencia de intervención personal por más tiempo de dedicación hacia ellos. Y que si piensas que es habitual que estos pacientes perciban que la modalidad online no es tan completa como la presencial y necesiten más atención de lo habitual. ¿Pero los niños o los padres? Que no me quedó claro. Los padres, parece. Que los padres necesitan más tiempo de... Yo creo que aquí es una pregunta doble. Es decir, por un lado, si el paciente, el cliente, percibe que la telepsicología o la terapia online es como de segunda clase, por decirlo así, ¿no? Como si no es igual de eficaz, si requiere, por lo tanto, algo para compensarla, ¿no? Yo creo que es ese sentido lo que ella plantea. A ver, la terapia online no es para nada de segunda clase, está mostrando resultados realmente muy buenos. Si me dais algún tiempo para buscarlo, os pongo los niveles de satisfacción que tenemos nosotros con el psicol y con el psicocovid, pero vamos, si no, os los puedo decir. Pero es verdad que algunas personas pueden percibirlo así, pero no la mayoría. La mayoría al final acaba aceptando esta modalidad de terapia. Yo creo que es verdad que de cuando en cuando hay que verse las caras, pero de verdad, frente a frente, y que eso ayuda, porque también, de nuevo, estamos perdiendo parte de la información. Aunque yo intente hablar despacio, aunque la cámara sea grande, aunque lo pongamos en pantalla completa, aunque no sé qué, al final hay aspectos, las manos no me las veis, y las manos es una parte muy importante de la comunicación no verbal. Entonces hay aspectos que se pierden, es cierto, pero no es, a ver, no es de segunda clase, es un ayudante y a veces un ayudante muy importante y a veces lo único que tenemos. Que me dices que si alguna vez, que si es adecuado tener terapia presencial también, pues yo diría que sí. Que de cuando en cuando tener terapia presencial es bueno. Clase y bueno, pues me queda clara tu postura, pero tenía anotado para si surgía preguntarte sobre los costes, ¿no? Y es una cuestión muy materialista y muy concreta del asunto, pero yo a veces sí que me ha parecido ver que la oferta que algunos psicólogos hacían de la terapia online era más económica que la terapia presencial y eso también puede hacer que se perciba como menos trabajosa o menos
eficaz, no sé. A mí me parece un error garrafal, sinceramente. Me parece un error garrafal porque es, de alguna manera, depreciar el trabajo del terapeuta. El trabajo del terapeuta no implica o no tiene tanto que ver con lo lujoso que sea o no la consulta, implica con lo que sabe y con con el manejo que hace del encuadre terapéutico, el manejo que hace del proceso terapéutico, el manejo que hace del paciente. Por tanto, a mí particularmente me parece un error. Bien. Bien, bueno, pues yo creo que estamos en un punto perfecto para casi cerrar aquí. Si alguien tiene alguna duda que se haya quedado en el tintero, eso es buena señal porque más vale quedarse con ganas de un poco más. Seguro que Cristina, pues si le mandáis un correo estará encantada de atenderos. Sí, lo tenéis todos ahí. Y si no, perfecto. pues en la página web de la clínica está también. O sea que no os preocupéis que estamos en todos lados. Pues muchísimas gracias, Cristina, por haberte ofrecido a que hoy, pues bueno, conociéramos de tu experiencia directa y por haberla transmitido también. Y yo quería hacer un par de recordatorios antes ya de despedirnos. El primero es avisaros que quienes seáis socios de la Sociedad Científica de la Infancia tendréis disponible en vuestra zona personal de la web tanto el vídeo del seminario como vuestro certificado de asistencia y los materiales complementarios que la ponente dejará ahí para quienes quieran ampliar la información. Y también recordaros que el próximo webinar lo tenemos programado para el día 27 de junio. Probablemente recibiréis información por email o lo veréis en las redes sociales, pero os lo adelanto ya por si lo queréis marcar. Este 27 de junio ya se puede pre-reservar plaza porque están todos los webinars abiertos para inscribirse y este día tratará sobre actualización en evaluación psicológica infantil con el profesor José Antonio Piqueras. Pues nada más por nuestra parte, despediros y muchísimas gracias de verdad por habernos acompañado. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Un abrazo a todos. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.